Hola, soy Javiera Proboste, tengo 21 años, estudio en la Escuela de Teatro, UNIAC, estoy en mi segundo año y actúo en Colectivo La Pigenta. Hola, mi nombre es Diego Núñez, tengo 21 años, estoy estudiando en la Escuela de Teatro de UNIAC, curso ahora mismo mi segundo año y no pertenezco a ningún colectivo, pero soy parte del elenco de la obra Tenis. Hola, mi nombre es Isidora Fuentes y soy de la carrera de Teatro y Comunicación Escénica de segundo año. Como grupo, en este trabajo daremos a conocer la relación entre dos obras y dos movimientos artísticos que comenzaron a surgir aproximadamente a inicios de la época contemporánea, sobre todo en Europa. La primera obra es La intrusa, de Maurice Maeterlinck. La utilizaremos para poder explicar y definir el movimiento simbolista. Y con la segunda obra, Ubu Rey, de Alfred Jarry, señalaremos por qué fue tan importante para poder romper con el movimiento del realismo, confrontando a la sociedad burguesa de esa época y avanzar hacia las vanguardias, usando el simbolismo a modo de transición. Definición de simbolismo. El simbolismo es un movimiento artístico, estético y literario que surge en Francia y Bélgica a fines del siglo XIX, como reacción al realismo. Este se podría considerar como una pre-vanguardia, ya que es una transición del realismo y el romanticismo a la vanguardia, y este busca ir más allá de ambos movimientos. También el simbolismo se da por la realidad social, que esta era la revolución industrial, la cual la gente de campo comienza a migrar a la ciudad. También aparecen estos simbolistas que no se conformaban con la realidad. Ellos necesitaban decir, expresar mucho más, mostrar su visión de mundo, sus sueños del inconsciente, lo que llevamos dentro, pero en la realidad no. Hablar de mitología, de cuentos, cuentos clásicos y religiones. También está la estética simbolista, la cual influye en la renovación dramática y teatral. Su característica es la captación de la realidad con medios suprarracionales, como sueños, espiritualidad y fantasía. Todos estos son los opuestos científicos positivistas del naturalismo. Para representar esta superrealidad, se utiliza la imagen como medio de expresión de lo inefable. El desarrollo de los personajes no se relaciona con la psicología ni el medio ambiente, sino con una realidad superior que lo transforma y lo transfigura para hacerlo símbolo que proyecte un significado de valor totalmente universal. También pone visible en escena lo que no se ve, lo referente a lo invisible y abstracto. Para los simbolistas no hay una realidad común y objetiva, ya que exaltan lo individual de la perfección, dejando que el espectador cree la obra a través de su propia interpretación. La intrusa, drama de Maurice Maeterlinck, escritor belga de expresión francesa que perteneció al movimiento simbolista. Esta obra se publicó por primera vez en 1890. Trata de una familia que permanece, mejor dicho, expectante ante el estado de una de sus integrantes que agoniza en una de las habitaciones de la hacienda, después de haber dado a luz a su cuarto y último hijo. Mientras tanto, esperan impaciente la llegada de otra de ellas que viene a visitar a la moribunda. Movimientos extraños, sensaciones fuera de lo normal rodean a los personajes. El abuelo, un hombre ciego, percibe que algo no está bien con su hija y advierte la presencia de un extraño en la habitación que perturba su tranquilidad. En cuanto en cuanto a la enfermedad entran en la casa, parece que hay un extraño en la familia. Relación de la obra La intrusa de Maeterlinck con el teatro simbolista. Una de las características del teatro simbolista son sus personajes, ya que estos generalmente solo cumplen un rol. Como por ejemplo lo podemos ver en la obra La intrusa, ya que tenemos personajes como el padre, el abuelo, el tío, las hijas, etcétera. Pero no hay más información de cada uno de ellos, no hay una descripción más clara sobre las edades, los nombres, etcétera. Es por esto que cada uno de estos personajes cumple solo un rol. Otra característica de este tipo de teatro es el silencio y la quietud. Creemos que en la obra de Maeterlinck se puede ver cómo se utilizan estos dos elementos a la perfección, para poder explicar lo que no se puede decir con palabras. Además, estos dos elementos entregan cierto tipo de suspenso a la obra. Esto lo podemos ver cuando la familia pregunta por quién anda ahí.
Se sobreentiende que al no existir respuesta, cabe lugar a duda a que algo extraño e inexplicable está pasando. Otra característica del teatro simbolista es que busca llevar a escena lo irrepresentable, lo místico, lo metafísico, lo que va más allá de lo terrenal. Esto logramos vincularlo con la intrusa de Metterlink cuando claramente nos da a entender que el alma de la madre anda rondando por el hogar, donde se desarrolla esta escena. Esto se deduce gracias a los textos que tienen los personajes que cumplen a la perfección. También en la descripción que entrega la escena, lo que escuchan los personajes, cómo se siente el ambiente, que se logra sentir más denso, frío, eh, el sonido de los pasos por las escaleras, por el jardín, por fuera de la puerta del comedor y, y estos detalles los van describiendo los mismos personajes, dándonos a entender, como ya dije anteriormente, eh, que anda alguien rondando por el hogar, pero que no saben quién y no lo pueden ver. O sea, algo misterioso, algo que no es visible a los ojos, por lo que se deduce que es algo más allá de lo terrenal, como la muerte de esta madre, lo que lleva a que lo que anda rondando es el alma de ella. El teatro simbolista trata generalmente temas como la muerte y la mujer fatal. Por ejemplo, claramente esto lo podemos ver en la obra La intrusa, en donde toda la obra se centra en este tema, que es la muerte de la hija del abuelo. Antes de pasar a la segunda parte de nuestro video, les queremos compartir una pequeña definición de realismo. Realismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de aspectos cotidianos que se brindan en la época. También este movimiento emerge como una forma de ruptura con el romanticismo. Sus características son fidelidad temática de las obras con la realidad, oposición a la literatura fantástica, denuncia y crítica sobre los problemas sociales del momento. La observación de la realidad es un pilar fundamental para describir conflictos y trasladarlos al lector de una forma minuciosa. Y también la novela se convierte en el género por excelencia durante este periodo. La obra de Ubu Rey fue escrita por Alfred Jarry y fue estrenada en el año 1896. Es una sátira sobre las mentiras que existían en la época moderna, y además es una parodia de la obra Macbeth, de Shakespeare. Ubu, el personaje principal, es el capitán de dragones del príncipe de Wenceslao, y este busca durante toda la obra quedarse con el trono del rey, y hace de todo para poder lograrlo. Luego podemos ver todo lo que le sucede en torno a cumplir este cometido. Principales características de Ubu-Rey y su ruptura del realismo. Nosotros tomamos estas tres características como ruptura del realismo, las siguientes. La primera, las palabras, el uso del lenguaje que tiene el protagonista a lo largo de la obra. Una de estas destacadas es mierda, que la obra da dado a entender que significa mierda. Es un grito que rompe el cuidado, lo pulcro del realismo y que mantiene estas fallas en el lenguaje, haciendo que esta obra se aleje cada vez un poquito más de la posible abstracción de la realidad, dándole un vuelco sumamente burlesco a la figura que representa a Ubu-Rey y también dándole una capacidad de lograr sus cometidos. Bueno, entonces destacando el lenguaje de esta obra, que es muy burlesco y también grotesco, que es lo que logramos identificar que rompe con el realismo. Otra característica que hace que Ubu-Rey rompa con el realismo es que esta obra busca lo absurdo, lo cómico, lo surrealista, lo irracional, lo grotesco, así como también por otro lado sus personajes tienen grandes similitudes a las de la comedia del arte, como por ejemplo cuando Madre Ubu con Padre Ubu discuten, lo hacen de una forma muy divertida para el espectador. Aparte, agregar también que sus vestuarios, como se describen en la obra, son muy parecidos a los de la comedia del arte. También agregar que el vestuario que se utiliza en la obra y que se describe en la obra son muy parecidos a los de la comedia del arte, ya que son grandes, tienen formas. Por ejemplo, Padre Ubu se dice que utiliza como una pera en la cabeza, lo cual lo hace que sea muy cómico.
También, una forma de romper con lo que era el realismo y hacer una especie de jugarreta al público eran los momentos en que los personajes declaraban en voz alta que habían fallecido y luego seguían vivos. Esto se presenta en varias ocasiones en la obra. Aparte, se vuelve cada vez más cómica la forma en que juegan con la violencia, sin que ésta afecte de verdad a los personajes, pero dando indicios de que esto funciona de la misma forma que en las obras realistas, para después romper de forma abrupta con esta concepción que tenía el público. También ahora podemos reconocer como una característica propia imágenes o presencias que no tienen una definición común en la sociedad y que se reflejan en la dramaturgia a través del uso de vacíos, silencios y quietud en lo sonoro y en el movimiento, dándole a entender al espectador que en ese lugar y momento está sucediendo algo importante y fuera de lo normal o cotidiano, como puede ser una aparición, experiencia, mística o espiritual. Si bien esto hace una alusión generalmente a figuras concretas dentro de lo que se puede, y así representar lo irrepresentable, también lo inefable a lo que apela, recurre al silencio, dándole lugar a una libre interpretación por parte del público, haciendo que lo que estamos viendo en escena no necesariamente siga una corriente en específico, sino que deja un poco de lugar a dudas sobre lo que se intenta representar. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que en este trabajo pudimos comprender a mayor profundidad el cómo gracias al movimiento simbolista se comienzan a asentar algunas bases de lo que es el teatro contemporáneo. Bases y elementos que también se pueden divisar en el teatro que conocemos hoy en día, como puede ser el intento por crear una atmósfera subjetivamente más densa, llena de sensaciones que permiten que el espectador se sumerja aún más en la obra. Y todo esto gracias al enfoque que se le daba a la dramaturgia simbolista, que no se enfocaba tanto en darle nombres ni identidad a los roles mostrados, ni tampoco se enfocaba en un decorado muy detallista, sino que su foco se encontraba en la conexión entre el espectador y el espectáculo. Y bueno, también cabe mencionar que todo esto se logra gracias a las innovaciones en cuanto a la tecnología que había en la época. Por último, podemos también comprender un poco más sobre qué fue lo que generó el realismo en la época, sobre todo en Francia y en Bélgica, y que este hizo que la sociedad comenzara a inquietarse, comenzara a hacerse preguntas sobre la forma en la que estaba siendo llevado el arte de la época. También por los avances a nivel intelectual que se generan, se dio pie a que se empezara a innovar y se comenzara a reformular un poco la visión de las expresiones artísticas, ya sea plásticas, escritas y o escénicas, dando paso al simbolismo, que hace que la sociedad europea comience a transicionar hacia una época de vanguardias, donde el concepto de arte y belleza se empieza a modificar, se empieza a llenar de distintos matices, propuestas e interpretaciones.